Ok, estimados alumnos, un cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente les habla Juan Pablo González, profesional en soporte técnico y docencia del área de informática y telecomunicaciones. Para el día de hoy en nuestra clase vamos a trabajar lo que tiene que ver con conceptos y ejercicios prácticos de formato condicional, que como su nombre lo indica es el formato que se le da a un contenido de una celda en Excel dependiendo de una condición o un criterio. Vamos a trabajar con las tablas de datos, vamos a trabajar tablas dinámicas y vamos a establecer la diferencia entre las dos, qué es una tabla de datos y qué es una tabla dinámica. Y adicional a eso vamos a trabajar con la parte de los gráficos dinámicos. Miremos la introducción y después de la introducción entonces iniciamos con la parte práctica de la clase. Nos vemos. Capacitación presencial y en línea. Tenemos variedad de cursos a nivel de informática. Office básico, Microsoft Excel avanzado, montaje, implementación y administración de redes informáticas, diseño de páginas web, algoritmos y fundamentos de programación, Visual Studio Express, programación Android con App Inventor. Vamos a trabajar inicialmente con lo que corresponde a la parte del formato condicional. Cuando ustedes se encuentran este concepto, ¿a qué más o menos qué piensan? ¿A qué hace referencia ese formato condicional? Sí, ya nosotros habíamos visto al inicio del trabajo con Excel lo que correspondía a la parte del formato. ¿Qué era el formato? El formato era la manera como se representaban los datos en una hoja de cálculo en Excel, ¿sí? La forma, formato viene de forma. En el caso del formato condicional es la forma en que se representan los datos en una hoja de cálculo en Excel, pero dependiendo de un criterio o de una condición. A eso se refiere formato condicional. Inicialmente para la explicación tengo esta serie de columnas con números y miren que lo estoy colocando por medio de la función aleatorio entre y tengo un intervalo de 10 hasta el 1000, ¿sí? Para que se vean valores bajos y valores relativamente altos. Entonces lo voy a mantener así con aleatorio porque quiero que ustedes vayan viendo los cambios que se van presentando durante el transcurso de la explicación de los formatos condicionales y para que vayan viendo cómo va cambiando y cómo se va aplicando dentro de las mismas columnas. Entonces, inicialmente en la parte del formato condicional, ese botón de comando se encuentra en la barra de menú inicio, en el botón que aparece acá al lado derecho que dice formato condicional. Si yo despliego por medio de la flechita de dirección el menú de formato condicional, encuentro varias categorías. La primera dice resaltar reglas de celda, la otra dice resaltar superiores e inferiores, la tercera dice barras de datos, la cuarta dice escalas de color y la última dice conjuntos de iconos. En la parte de abajo de ese menú hay tres opciones, una que dice nueva regla, otra que dice borrar reglas y administrar reglas. Entonces, inicialmente vamos a trabajar con la categoría que dice reglas superiores e inferiores. Cuando yo voy con mi puntero ahí me aparece una subclasificación donde me dice 10 superiores, 10% de valores superiores, 10 inferiores, 10% de valores inferiores, por encima del promedio y por debajo del promedio, ¿sí? Entonces vamos a aplicar una por una y vamos a ver
¿cuál es el cambio que se realiza? Voy a seleccionar inicialmente la primera columna y vengo nuevamente a la pestaña de formatos donde dice reglas superiores e inferiores. Voy a seleccionar ahorita esta primera opción, ¿sí? Que son 10 superiores. Le doy clic ahí y miren que automáticamente él me va colocando el formato a los 10 números superiores de ese rango de datos. Él internamente va a verificar cuáles son los 10 números más altos de ese rango y me les va a aplicar el formato que viene seleccionado por defecto aquí arriba. Entonces dice con relleno rojo claro, que así está, y con texto rojo oscuro, que así es como lo está mostrando él en la codificación. Yo le puedo cambiar este número, yo le puedo decir que no sean 10 sino que sean 5. Entonces él solamente me va a mostrar los 5 valores más altos, pero como viene predefinido el ejercicio me dice que los 10. Ahora, si yo no quiero utilizar este formato que me aparece acá en la parte del frente, yo lo puedo cambiar. Tengo en este momento 2, 3, 4, 5, 6 tipos de formatos predefinidos que puedo utilizar, y dependiendo pues de lo que vaya a hacer, por ejemplo, yo le selecciono este y ya me cambia el formato a como aparece aquí en la clasificación. Ahora, si yo de pronto no quiero utilizar ninguno de los formatos que tengo aquí predefinidos, yo lo que puedo hacer es aplicar un formato personalizado, como lo dice la última opción. Entonces al darle clic a formato personalizado, miren que me despliega una ventana parecida a lo que nos aparecía en Word cuando trabajábamos con los bordes y los sombreados. Entonces yo puedo aplicar desde tipos de fuente, tamaños, estilos, colores, efectos, hasta bordes y rellenos dentro del formato condicional. Yo le puedo colocar un tipo de letra distinto, un tamaño, un color, como yo lo quiera configurar. Así mismo va a quedar mi formato personalizado. Ese formato personalizado en estos ejercicios de clasificación que les estoy mostrando, digamos que no lo vamos a utilizar. Vamos a trabajar con los formatos que vienen predefinidos ahí, y el personalizado lo trabajamos en las dos últimas columnas. Entonces, inicialmente vamos a darlo como estaba, donde nos está mostrando los 10 mayores valores que están incluidos en este rango que tengo marcado. Ahora, cuando yo le doy a aceptar, él automáticamente me muestra los 10 valores. ¿Por qué lo dejé con la función aleatorio entre? Para que cada vez que yo haga un cambio, estos números cambien, y de la misma manera el formato también va a cambiar. Entonces, por ejemplo, si yo me ubico aquí y presiono la tecla suprimir, ahí me están cambiando los valores y cambia la posición de los formatos. O sea, no son los mismos números. Él, siempre que yo haga un cambio en la hoja de cálculo, va a verificar cuáles son los 10 mayores y me los va a colocar con el formato que le estoy indicando en el sistema. En esa misma columna voy a utilizar la categoría que dice 10% de valores superiores. ¿Qué quiere decir 10% de valores superiores? En este caso yo estoy marcando los 10 valores superiores. El 10% de valores superiores, ¿cuánto me daría? El 10% de valores superiores me daría 1. Sí, porque estoy trabajando sobre los mismos 10. A ese 10% yo le voy a colocar un color distinto. Voy a ponerle, por ejemplo, este. Bueno, en este caso me marcó 2, porque coincidencialmente hay dos valores que son los mismos, miren, ¿sí? 992. Entonces él marca el 10% sobre esa primer marcación que yo hice del formato personalizado, que son los 10 valores superiores. Entonces él va a marcar el 10% de esos valores superiores con relación a los 10 que ya había marcado antes. ¿Listo? En la segunda columna vamos a aplicar la que sigue, que corresponde a los 10 valores inferiores, pero la voy a aplicar con un formato distinto. Voy a colocarlo verde. Entonces miren que él hace la misma operación, pero en efecto inverso. O sea, ya no va a colocar los 10 superiores, sino los 10 inferiores. Y voy a aplicar lo mismo del 10% sobre la misma columna, y lo voy a aplicar con un porcentaje distinto. Le voy a decir que relleno rojo ahí, listo. Entonces él me está mostrando el 10% de los valores inferiores, ¿sí?
Miren que esos tipos de formatos predefinidos, de pronto vamos a encontrar unos que más adelante vamos a ver que no son muy dicientes, o sea, no son muy explicativos a la hora de presentar un informe en Excel. Entonces, para mostrar ese tipo de informes, dependiendo del requerimiento que se tenga, se utiliza el formato personalizado, que es mucho más acertado. En esa tercera columna vamos a utilizar el siguiente, que dice por encima del promedio. Miren que yo inicialmente ya he calculado el promedio de estas dos columnas por medio de la función promedio, ¿sí? Entonces, en esta primera columna voy a seleccionar los que dicen por encima del promedio. ¿Qué quiere decir por encima del promedio? Él va a verificar dentro de estos valores cuáles son superiores a 4.49, que es el promedio. Entonces miren que él automáticamente está haciendo la clasificación y me le está colocando el formato. De igual manera, si yo actualizo mi lista, él me va cambiando los valores y va reubicando los formatos nuevamente dependiendo de la posición donde se encuentran. Miren que por eso la coloco aleatoria, para que se vayan viendo los cambios y se vayan viendo reflejados en la misma hoja de cálculo. ¿Listo? Con la que sigue vamos a hacer el efecto inverso. Entonces, primero se marca el rango y luego se selecciona el formato. Entonces vamos a dejarlo con rojo, así como está. Ese quiere decir que me va a marcar los 10 inferiores al promedio, el efecto inverso. Va a buscar los 10 números que sean inferiores a 5.23, como en este caso el promedio, ¿sí? Y de la misma manera, si yo hago actualización de la lista, pues va a cambiar. Modifica los valores de los promedios porque está en función también, y modifica los formatos que se están viendo en la columna. En la quinta columna vamos a aplicar otros que vienen predefinidos, que en este caso serían los de barra de datos. Esos formatos condicionales de barra de datos vienen clasificados en dos: barra de datos por relleno degradado y barra de datos por relleno sólido. ¿Cuál es el relleno degradado? El degradado es que él mezcla un color con el blanco y lo va haciendo como trabajando difuminación, ¿sí? En la parte de diseño va colocando los colores más claros y él va seleccionando las celdas, les va colocando un relleno dependiendo del valor que tengan en ese momento. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar este que dice azul para que vean el cambio y miren, dependiendo del valor que yo tenga en la celda, así mismo él va a colocar el relleno, ¿sí? Como yo tengo en este caso, yo tengo un rango entre 10 y 1000, él cada vez que se acerca más el valor al 1000 va a colocar el relleno más acercándose hacia el límite de la celda. Entre menos valor tenga, como por ejemplo 12, él va colocando el relleno menos, ¿sí? Entonces va trabajando el relleno de acuerdo al valor del contenido de la celda, ¿sí? El contenido numérico. Si yo hago una actualización de la hoja de cálculo, entonces miren cómo van cambiando los valores y los formatos. Cada vez que se acerca al 1000, él me va colocando, así mismo me va colocando el relleno. Eso es un proceso automático. Por ejemplo, este dice 994 y está casi toda la celda pintada, ¿sí? Con el relleno. Lo mismo pasa con la categoría de escala de color, ¿sí? Trabaja básicamente lo mismo. Voy a colocarle este, que es el que más variación tiene. Entonces miren que ese lo que hace es que por medio de unas escalas, como lo dice el mismo título del formato condicional, me va marcando los números. Entonces él va clasificando cuáles son números bajos, cuáles son números medios y cuáles son números altos. Entonces si nosotros verificamos ahí en la lista que aparece ahí, vemos que los números altos son los que se van acercando al rojo. Y si yo miro en esa lista, por ejemplo, del 862, del 861 hacia arriba, se empieza a modificar la escala de ese color rojo. Entonces empieza como con un anaranjado y luego va subiendo el tono hasta que llega a los últimos colores, que son los que están ubicados en las celdas que contienen números cercanos al 1000, ¿sí? Y me va colocando el color rojo. De la misma manera lo hace a nivel inferior. Los que están más bajos los va a pintar como con un relleno amarillo, ¿sí?
En la siguiente vamos a trabajar la otra que dice conjunto de iconos. Esta que dice conjunto de iconos tiene varias clasificaciones. Hay una que dice direccional, otra que dice formas, indicadores y valoración. Generalmente cuando se trabajan informes por Excel con formato condicional en conjunto de iconos, se utiliza una técnica que se llama la técnica semáforo. Esa técnica semáforo es porque le aplican las formas y le aplican este estilo de aquí, ¿sí? Que parecen como luces de semáforo, por eso se llama técnica semáforo. Entonces, ¿qué quiere decir? Él va clasificando los contenidos de las celdas de acuerdo al valor que tiene. Es algo parecido a las escalas de color, pero lo trabaja por medio de esas formas. De igual manera yo lo puedo trabajar con la direccional. Pues miren que si yo le coloco la direccional, esta de las flechitas, pues él me va indicando cuáles son los valores altos con la flechita verde hacia arriba, cuáles son los valores medios con la flechita en sentido horizontal y en amarillo, y cuáles son los valores bajos con la flechita hacia abajo y en color rojo. Profe, pero entonces ahí la interpretación de los colores sería al contrario que la anterior, porque hay los colores altos al Exactamente, sí, eso es dependiendo del tipo de formato y del tipo de contenido. Con relación a escala de color y semáforos, sí se manejan en inverso los valores, los contenidos. Entonces, si yo hago la actualización de los valores, miren que él va marcando automáticamente, la flechita me va indicando cómo están configurados los valores por medio del formato condicional. Y la última es la que nosotros podemos utilizar por medio de un formato personalizado. Entonces, ¿qué es el formato personalizado? Con el formato personalizado yo le puedo indicar al sistema que él me va a realizar un tipo de formato de acuerdo a como yo lo trabaje. Ese formato personalizado lo hacemos con una tabla que tengo más abajo para explicarles más a fondo cómo se trabaja. En este caso, trabajamos con esta categoría que se llama resaltar reglas de celdas. Esa resaltar reglas de celdas aparece subclasificada, ¿se acuerdan de esto? Es mayor que, ¿cómo se llama eso? ¿Operadores de qué? Operadores de comparación. Es mayor que, es menor que, entre, es igual a, texto que contiene una fecha, duplicar valores. Si yo por ejemplo voy a utilizar un formato que no encuentro aquí en esta clasificación, simplemente le doy más reglas y él me va a mostrar un cuadro donde yo puedo ir a configurar mi formato condicional de acuerdo a lo que necesite. Entonces, en este caso, miren que por ejemplo la primera categoría me dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores, y me aparece una descripción aquí abajo donde yo puedo colocar el formato o puedo configurar el formato de acuerdo a lo que necesite. De la misma manera, si selecciono la categoría 2, él me muestra aquí, por ejemplo, lo que vimos ahorita en la subclasificación de resaltar reglas de celdas, me dice mayor que, pero si yo quiero despliego el menú y puedo colocar entre, no está entre, igual a, no igual a, así toda la cantidad de opciones que tengo para trabajar el formato condicional. Entonces, cuando yo ya tengo definido aquí, simplemente voy y aplico el formato acá para que aquí en vista previa me aparezca lo que estoy trabajando dentro del formato. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio para que entiendan un poquitico más lo que se quiere dar a entender con la parte del formato condicional. En esta parte del ejercicio miren que tengo una especie de boletín de notas, ¿sí? En ese boletín de notas yo tengo 8 estudiantes, ¿sí? Y tengo 3 notas por cada estudiante. En la parte del promedio la tengo en blanco porque lo voy a calcular mediante la función. Entonces yo vengo y calculo por medio de la función promedio el promedio de esas 3 notas, genero el promedio y hago la copia hacia abajo para los otros resultados. ¿Listo? Pero miren que acá abajo de la tabla hay unas convenciones. Esas convenciones me dice que debe ir en rojo el que reprobó y que debe ir en azul el que aprobó. Estamos hablando de la ubicación de la celda donde se encuentra el promedio. ¿Qué dato es el que tenemos que tener en cuenta nosotros para poder hacer esa clasificación? Vamos a hacer de cuenta que es un boletín de notas del INTECOL. Si nosotros hablamos del INTECOL, ¿con qué nota yo apruebo el módulo? 3.5, o sea, esa es la nota que me va a dar el límite para yo poder hacer la evaluación de si apruebo o repruebo el módulo, ¿sí?
tienen que tener en cuenta eso. Si yo estoy diciendo que la nota es de 3.5 para aprobar el módulo, estoy incluyendo el 3.5. Entonces, al momento de realizar el formato condicional, debo trabajar con ese operador de comparación de acuerdo a la nota que tengo ahí. Entonces, lo que yo hago simplemente es seleccionar el rango de datos donde tengo los promedios, me voy a formato condicional y le digo nueva regla, ¿sí? Entonces, cuando le doy nueva regla, desaparece el cuadro que les mostraba anteriormente con la clasificación. Lo que yo hago en este cuadro es buscar dentro de estas categorías una categoría que me permita a mí evaluar un rango de datos para que sea mayor o igual a 3.5, y de acuerdo a eso yo le coloco el formato. Entonces, en esta primera categoría no tengo cómo hacer esa evaluación porque las opciones no me dan la opción para yo poder trabajar. Entonces, si yo despliego aquí, me dice valor más bajo, número, porcentual, fórmula, percentil, lo mismo me aparece acá. Entonces ya sé que esta categoría no la puedo utilizar. Si yo paso a la categoría 2, él me dice dar formato únicamente a las celdas con, y me dice valor de la celda, y aquí aparece un resultado, me dice entre, y aquí yo le debo colocar un número y otro número. Pero como en este caso estoy trabajando con operadores de comparación, yo despliego la lista y me encuentro que hay una opción que dice menor o igual que, ¿sí? ¿Por qué selecciono menor o igual que? Porque tengo que tener en cuenta que el 3.5 también hace parte de los estudiantes que aprueban. ¿Listo? En el campo que está al frente de menor o igual que, ahí es donde voy a especificar el valor que es el que va a comparar el sistema para poder establecer el formato. En este caso el valor es 3,5, ¿sí? Si nosotros miramos en la parte de abajo en la vista previa, me aparece un recuadro que dice sin formato establecido, porque yo todavía no le he colocado el formato condicional a esa configuración de los estudiantes que aprueban. En ese caso, yo vengo al botón que dice formato, le doy clic, y al darle clic al botón formato me va a aparecer el cuadro que les mostraba al inicio, donde yo puedo configurar el formato. Entonces, en la convención, ¿qué me dice? La convención simplemente me dice que debe ir un color azul en la celda del promedio de los estudiantes que aprueban. Entonces yo vengo a relleno, le coloco el color azul, ¿sí? Pero al momento de hacer el análisis de cuando estoy haciendo la configuración del formato, si yo me doy cuenta, los textos están marcados con automático, o sea, en color negro. Si yo lo dejo así, pues el color no se me va a ver, el color de texto no se me va a ver sobre este formato. Entonces lo que yo puedo hacer es modificar el color de la fuente. Entonces me vengo a la pestaña fuente y le digo que el color de la fuente va a ser blanco, ¿sí? Y para que se me vea más, yo lo puedo colocar en negrita. Entonces cuando ya tengo mi formato definido, yo le doy a aceptar y miren la vista previa. Ya me dice que el texto de ese formato condicional que cumple con esta condición va a salir de esta forma, ¿sí? Como ya tengo el formato establecido, le voy a dar a aceptar. Y miren que al momento de darle a aceptar, él automáticamente me está marcando el formato de los que aprueban. Miren que aquí hay unos que están reprobando, ¿sí? ¿Por qué? Porque no he completado el formato condicional con los que reprueban. Entonces, para modificar las condiciones, yo marco nuevamente el formato. Pero antes vamos a hacer un ejercicio. Miren que yo marco aquí una celda aparte, me voy a formato condicional y le digo administrar reglas y no me aparece nada. ¿Por qué no me aparece nada? Porque sobre esta celda no tengo reglas creadas, no tengo reglas escritas, no tengo formatos establecidos. Si yo marco el rango donde ya tengo mi formato, yo le digo formato condicional, administrar reglas, y ahí sí me aparece el formato que yo tengo, porque estoy marcando el rango donde tengo los formatos predefinidos. Miren que aquí, cuando estamos hablando de aprobó, estamos hablando de que sean mayores o iguales. Resulta que yo me equivoqué y le coloqué menor o igual. Por eso me lo está marcando en azul, porque él está tomando como aprobó, está tomando los que tienen promedio menor o igual a 3.5. En ese caso, lo que yo hago es que selecciono la regla y le digo editar regla. Al momento que yo edite la regla, entonces sí puedo colocar aquí y cambiar la condición donde le estoy diciendo mayor o igual que 3.5.
¿sí? Después de que yo tengo la modificación ya hecha, voy a crear la segunda parte de la regla, que es para los estudiantes que reprueban. Entonces le digo, nueva regla, selecciono la categoría que ya sé que es la segunda, y en esta le voy a decir menor que, no menor o igual, le voy a decir menor que, para que me represente los que tengan promedio menor que 3.5. Aquí le coloco el valor 3.5, que es el mismo, y en el formato le voy a colocar el relleno que me está pidiendo el ejercicio, que me dice que es rojo, pero voy a hacer lo mismo con la fuente. Para que no me aparezca en negro y sea más visible, la voy a colocar en negrita cursiva, le voy a poner color blanco, y adicional a eso le voy a colocar un efecto, que es el efecto de tachado, ¿sí? Como son los estudiantes que reprueban, para que la nota me aparezca tachada. Ahí le doy a aceptar, y miren la vista previa, me está mostrando cómo me va a aparecer el formato condicional para ese caso de esos estudiantes. Le doy a aceptar y ya me aparecen las dos reglas, ¿sí? Como ya tengo las dos reglas, le doy a aplicar y le doy a aceptar. Entonces ahí ya me aparece el formato condicional, ¿sí? Automáticamente él hace el ejercicio. Si yo, por ejemplo, cambio algunas de estas notas, por ejemplo, este que dice 1.7, están unas notas de Daisy. Entonces, si yo quiero cambiar esas notas para que apruebe, yo simplemente las modifico aquí, ¿sí? Voy modificando los valores, y cuando él modifica el promedio, automáticamente modifica el formato condicional, ¿sí? Porque él ya está detectando que ese 4.2 hace parte de los estudiantes que aprueban. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Bueno, ahora, con relación a la parte del formato condicional, es simplemente eso, saber cómo voy a evaluar yo una parte del formato condicional y saber cómo lo configuro dentro de la tabla. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, aquí al frente colocar una columna que se llama estado, y en esa columna voy a colocar simplemente los mensajes que me dicen que el estudiante aprobó o reprobó, teniendo en cuenta estas convenciones de aquí. ¿Qué tendré que utilizar yo ahí? Eso lo vemos el lunes. Tendríamos que utilizar una estructura condicional, ¿no? Estructura condicional donde yo le voy a indicar que si ese promedio es mayor o igual a 3,5, ¿qué debe sacar? Debe sacar un mensaje que diga aprobó, ¿sí? En caso contrario, debe sacar un mensaje que diga reprobó, ¿sí? Cierro el paréntesis y ejecuto la fórmula hacia abajo. Simplemente le doy doble clic y él ya me coloca. De igual manera, yo le puedo colocar un formato condicional también a esto, ¿sí? Donde le pueda decir que todos los estudiantes donde aparezca la celda con contenido de texto aprobó, lo coloque en azul. Donde aparezca el texto reprobó, lo coloque en rojo. Lo mismo, si no lo quieren manejar por el promedio, lo pueden manejar por aquí. Es exactamente lo mismo, el proceso es igual. ¿Listo? Entonces, con relación a la parte del formato condicional, ya saben que tienen varias técnicas que pueden utilizar al momento de realizar un formato, ya sea por medio de los predefinidos que están en el menú o por medio de un formato personalizado, ¿sí? Que es el que acabamos de hacer ahorita. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, vamos a explicar ahorita el segundo tema, que es un tema también muy importante, que es el tema correspondiente a las tablas de datos. Resulta que cuando yo estoy trabajando en Excel, miren que aquí tengo, voy a una cosa aquí.
Miren, tenemos aquí una tabla con unos datos, pero en este momento esa tabla que aparece ahí es simplemente una base de datos en una hoja de cálculo sencillo, no tiene ningún tipo de formato, ¿sí? Está sin formato, simplemente tengo los datos. Voy a borrar esto de aquí. Entonces, cuando yo estoy trabajando en Excel, esta información que aparece a modo de hoja de cálculo, a modo de base de datos normal, esa información yo la puedo convertir a una tabla de datos. En Excel es distinto una tabla de datos a una tabla dinámica, son dos cosas totalmente distintas. En este momento vamos a trabajar con tabla de datos. Entonces, con la tabla de datos, ¿yo qué hago? Marco el rango correspondiente a los valores o a la base de datos que voy a manejar y que voy a convertir en tabla de datos. Después de que yo tengo ya el rango marcado, vengo a insertar y voy a seleccionar esta opción que dice tabla solita. Ahí le doy un clic y él automáticamente me va a desplegar un cuadro de diálogo donde me está diciendo dónde están los datos de la tabla, me está preguntando. Automáticamente él le va a colocar el rango de datos con fórmula o con un rango absoluto. Sí, miren que tiene el signo de pesos. Dice pesos A, pesos 1, pesos F, pesos 26. Quiere decir que esos rangos no se van a mover. Esas ubicaciones van a ser las mismas. Y en la parte de abajo hay un checkbox que me está marcando la tabla tiene encabezados. ¿Por qué está marcando él eso? Porque es que él va a identificar si dentro de la tabla yo tengo rótulos o títulos que puedo utilizar al momento de realizar filtros. En este caso yo lo dejo marcado para que me aparezca la fila de los títulos arriba y le doy a aceptar. Cuando yo le doy a aceptar, miren lo que pasa con la tabla, ¿sí? Ya la tabla se convierte de base de datos, pasa a convertirse a una tabla de datos, ¿sí? Y miren las especificaciones que tiene. Primero el contenido. El contenido viene con una serie de sombreados intermitentes, ¿sí? O sea, quiere decir una fila sí, una fila no, una fila sí, eso tiene su razón de ser. Ahorita les explico por qué aparece así. En la parte de los títulos, que es la primera fila, aparece un cuadrito con una flechita hacia abajo. Resulta que ese cuadrito y esa flechita hacia abajo hace referencia a lo que tiene que ver con los filtros dentro de la tabla de datos. Entonces, por ejemplo, ahí me queda mucho más fácil a mí realizar una filtración de datos de acuerdo a las especificaciones que yo le coloque o de acuerdo a los criterios que me pide el ejercicio. Por ejemplo, miren que en esta base de datos yo tengo varias personas, tengo 25 personas y existen departamentos diferentes, existen cargos diferentes y existen delegaciones diferentes, ¿sí? Supongamos que yo solamente quiero ver en esta tabla de datos, yo solamente quiero ver la información correspondiente al departamento comercial. Entonces, teniendo en cuenta ese criterio, el filtro lo debo aplicar sobre qué campo. Si yo estoy diciendo que tengo que mirar solamente los que pertenezcan al departamento comercial, el filtro lo debo aplicar justamente en esa columna, ¿sí? En la columna que dice departamento. Entonces yo voy a la flechita que aparece aquí arriba de departamento, le doy un clic y él me va a aparecer con estas opciones. En la parte de abajo hay unos check que están marcados donde dice seleccionar todo, administración, comercial y marketing. Le voy a quitar la selección de todo, entonces no me va a quedar ninguno seleccionado. Pero en el caso de la explicación del ejercicio solamente quiero ver los que están en comercial. Marco comercial y le doy a aceptar. Miren lo que pasa. La tabla se reduce y simplemente me muestra toda la información correspondiente a los que tienen departamento comercial. Ya voy para allá. No quiere decir de que el resto de la información se haya borrado. Simplemente lo que él hizo fue ocultar las filas que no necesito ver. Si yo miro aquí en la indicación de las filas, en la columna donde está el nombre de las filas, miren que salta 1, 2, 9, 11, 12, 15, 16, 18 y 9, 20.
Quiere decir que la información que no necesito, él la está ocultando en las filas, ¿sí? Para solamente poder visualizar la información que yo estoy pidiendo. Cuando yo estoy trabajando con tablas de datos, muchas veces se requiere de que yo haga una copia de esa información que tengo ahí, si por ejemplo voy a presentar informes. El error que comete la gente es este, miren. Él llega y hace esto, copian, ¿sí? Y de pronto llegan y pegan acá, ¿sí? Pero miren qué pasó ahí. No solamente eso. Miren que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos tengo acá? Tengo más de 5, ¿sí o no? ¿Por qué pasa eso? Porque estoy trabajando con filas ocultas, ¿sí? Ya, un momentico, Daisy. Entonces, lo que pasa en ese caso es que como están colocando el resultado de la copia al frente, que es donde se está aplicando el filtro, esas filas que están ocultas también están ocultando la información de ese resultado. Entonces lo que se debe hacer ahí, el trabajo realmente que se debe hacer es hacer la copia, pero no pegarla al frente, sino pegarla abajo. Por eso tienen hasta 1.048.576 filas, tienen espacio suficiente, ¿sí? Entonces lo que se debe hacer ahí es, primero, pueden verificar hasta qué fila llega la tabla en contexto general sin aplicar filtros, y de ahí hacia abajo empezar a colocar los resultados. Si de pronto no saben hasta dónde llega la última fila del último dato, entonces simplemente ustedes toman un dato aleatorio, por decir algo en 100, y dicen que a partir de 100 van a colocar los resultados, ¿sí? Entonces de esa manera no se afecta cuando yo haga los otros filtros, ¿sí? Para que yo copie esa información. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo copiado lo que corresponde al área comercial, pero resulta que aquí, miren que si yo verifico en la parte de arriba de la fila de los títulos, hay un título que tiene un icono distinto, que es este, aparece como un embudo. Quiere decir que en ese momento la tabla de datos tiene un filtro activo por el campo departamento. Si yo por ejemplo quiero ver, y a mí dentro del informe me dicen Daisy, necesito que me saque de ese departamento comercial solamente los que trabajen en el sur. Entonces Daisy muy astutamente viene al campo de delegación, selecciona delegación, quita la marquilla de todos y solamente le coloca norte. Entonces Daisy llega y le copia esto al jefe, le dice: jefe, ya le tengo el dato. Llega y le da a copiar, viene abajo a los resultados y le da a pegar. Entonces le dice: jefe, vea, del norte solamente tenemos a Cristina, a Daniel Alvarado y a Daniel Rodríguez. Y ahí se ganó su aumento de sueldo, solamente haciendo eso, ¿ya? Entonces miren que así es como se debe trabajar la parte de los filtros en cuanto a los resultados. Tener en cuenta que el resultado se debe colocar debajo de la tabla general y no al frente, que es como lo hacen generalmente. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y ahora cómo sigo trabajando yo en la tabla? Dijo tan cortico y la información ¿qué? Entonces simplemente vengo a los campos que tienen filtro, le doy clic al iconito y le digo borrar filtro. Le doy clic al iconito y le digo borrar filtro. Y ya la tabla me queda completa de nuevo, ¿sí? Ahora, si por ejemplo dentro de la tabla me dicen a mí, resulta que es que tengo un empleado que se llama Daniel, que lo pillé robando por las cámaras, pero no sé cuál es el apellido. Entonces yo digo, no, pues vamos a mirar cuántos Danieles hay. Entonces voy a nombre, ¿sí? Quito la selección de todo y solamente busco todo lo que tiene que ver con Daniel, ¿sí? Y ahí me sale Daniel Alvarado, Daniel Rodríguez. Ahora, si por ejemplo dentro del filtro yo quiero realizar algún tipo de operación, también lo puedo hacer. Por ejemplo, a Daisy le dicen: Daisy, hágame el favor y me saca los empleados que me ganen entre 1.500.000 y 2 millones. Entonces llega Daisy y se viene para sueldo, que es el campo donde se va a generar el filtro. Pero aquí, si yo miro en las especificaciones, pues le tocaría a ella empezar a mirar: este gana 1.700.000, este no. Entonces le tocaría hacerlo uno por uno, ¿sí? Como son poquitos relativamente, pues digamos que se podría hacer.
Pero en una hoja de cálculo con una nómina de 500 empleados, pues es un poquito difícil. Entonces lo que se puede hacer ahí es, en esta opción que dice filtro de número, yo me voy a buscar una categoría, una subcategoría que dice entre, aquí. ¿Por qué entre? Porque le están diciendo sueldos que estén entre 1.500.000 y 2.500.000, ¿sí? Entonces aquí donde dice es mayor o igual, yo le coloco 1.500.000, sin comas, sin puntos, sin tildes, sin nada de símbolo ni nada. La cifra plana, que no se les olvide eso, porque siguen cometiendo el mismo error. Y en la parte de abajo, donde dice es menor o igual a la segunda parte del rango, que son los de 2.500.000. Eso es de acuerdo al requerimiento. Entonces yo le voy a aceptar y de una vez él me va a generar el filtro con los sueldos que corresponden a ese intervalo de cantidades. ¿Listo? Si son muchos, de igual manera se puede hacer, profe. Claro. Por eso es, o sea, eso precisamente es para hacerlo con muchos registros. Eso lo pueden hacer con la cantidad de datos que tengan. Después de que ya tengan la información, entonces simplemente borran el filtro y vuelven a la tabla original. ¿Listo? Ahora, con relación a la parte de diseño de las tablas de datos, miren que si yo tengo la celda activa fuera de la tabla, me aparece el menú hasta la opción vista. Si yo le doy un clic a cualquier celda que esté dentro de la tabla, se me activa un menú nuevo que es el de herramientas de tabla, el menú diseño, ¿sí? En ese menú diseño yo puedo hacer una configuración especial a la tabla, donde le puedo colocar un nombre, en caso de que yo trabaje con varias tablas. Yo le puedo colocar, por ejemplo, datos de empleados, ¿sí? Le coloco el nombre de la tabla y trabajo con ese nombre de esa tabla. Aparte de eso, puedo hacer una serie de configuraciones como las que aparecen acá al lado derecho, que les estoy mostrando, donde me dice fila de encabezado. Miren que fila de encabezado tiene el check activo. ¿Por qué tiene el check activo? ¿Se acuerdan que cuando yo recién inicié la configuración de la tabla de datos, él me colocó en un check que si la tabla tenía encabezados y yo le di clic ahí, por eso me aparece activo? Si yo le quito este check, miren lo que pasa en la tabla. Se me borra la fila que contiene los rótulos o los títulos, y ahí en ese momento ya no podría aplicar filtros, porque ya no tengo la fila que me permite generar los filtros. Entonces, siempre que se trabajen con tablas de datos es mejor dejarlo activo. Esta que dice filas con bandas, ¿qué es lo que hace? Miren qué pasa si yo le quito filas con bandas, ¿sí? Me queda solamente la tabla plana, el contenido de la tabla plana. De pronto ahí no se nota mucho, pero lo conveniente es que cuando yo estoy trabajando en tablas, siempre tengan una configuración así, ya sea filas con bandas o columnas con bandas, cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque es que esto es real, según estudios que se han hecho, cuando la gente trabaja sin ningún tipo de efecto como este, si son hojas de cálculo que tienen muchos registros, cansa la vista. Entonces lo que se hace es que se trabaja con filas con bandas para que sea más agradable y sea más descansado al momento de trabajar. Eso no es cuento, eso no es capricho, eso es un estudio que se ha realizado y que se ha demostrado. Entonces se pueden utilizar ya, como les dije, filas con bandas o columnas con bandas. Si quieren utilizar los dos, lo pueden hacer, pero entonces pues ya queda un poquito más complicada la parte de identificación de los datos. Con relación a las otras opciones, aparece una que dice primera columna, que lo que hace básicamente es resaltar los rangos que aparecen en la columna número 1, ¿sí? Que en este caso es el código. O en su efecto, el que dice última columna, que es el que va a resaltar los sueldos, en el caso de esta tabla. ¿Listo? En la sección de diseño encontramos una que es muy importante, que es la fila de totales. Cuando yo marco el check de la fila de totales, miren que me aparece en la parte de abajo una fila precisamente que dice totales, y él automáticamente lo primero que me va a colocar aquí como resultado es como dice la fórmula, dice subtotales del campo sueldo, ¿sí? Entonces lo que está haciendo él ahí es que está sumando todos los sueldos, ¿sí? Pero si a mí me llegan a decir, por ejemplo, que necesitan ver un promedio de todos los sueldos de todos los empleados de la compañía, yo vengo aquí a la flechita y selecciono la opción que dice promedio.
Entonces él me va a arrojar el promedio de todos esos sueldos. ¿Listo? Entonces eso es simplemente darle un manejo de acuerdo a lo que se necesite trabajar dentro de la tabla de datos. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Entonces ya, formato condicional y tabla de datos, check y check. Ahora, vamos a trabajar con esta misma tabla, pero vamos a trabajar vamos a trabajar la tabla dinámica. Entonces lo mismo, el funcionamiento es igual. Tengo la base de datos normal como tipo hoja de cálculo, hago la selección de todo el rango, voy a insertar y le digo tabla dinámica en vez de tabla. Cuando le digo tabla dinámica, él me va a mostrar este cuadro de diálogo donde me pregunta cuál es el rango que especifico yo para la tabla dinámica. Entonces él automáticamente genera el rango. Lo que yo siempre recomiendo es que esté marcado aquí donde dice nueva hoja de cálculo, para que cada resultado sea una tabla dinámica diferente y quede guardada en una hoja de cálculo distinta, ¿sí? Por efectos de pronto de control de la base de datos es mejor hacerlo así. Si no lo quieren hacer así, porque siempre hay alumnos caprichosos y dicen, no, yo quiero hacerlo ahí mismo, entonces le coloca hoja de cálculo existente. Y en hoja de cálculo existente le tiene que colocar la ubicación donde quiere que se genere esa hoja de cálculo. Entonces ahí simplemente le da clic, va a la ubicación, le marca el rango y le dice que desde ahí se genere la tabla dinámica. Entonces, vuelvo y repito, como sugerencia es mejor trabajarlo en una nueva hoja de cálculo para evitar complicaciones y borrar de información en la tabla principal. La última opción dice, elige si quieres analizar varias tablas. Entonces aparece un check que dice agregar estos datos al modelo de datos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo estoy trabajando con tablas dinámicas, yo puedo realizar informes con relación a varias tablas al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si es una empresa de ventas, yo puedo trabajar una tabla donde tenga los datos personales de los vendedores, una tabla donde tenga los datos de las zonas, ¿sí? Donde está dirección, número de zona, clasificación de la zona. Puedo tener otra tabla donde me muestre productos y puedo tener otra tabla donde me muestre, por decir algo, precios. Entonces yo puedo correlacionar todas esas tablas dentro de una tabla dinámica para poder generar el informe, decir, Pepito Pérez de la zona tal vendió tal producto de tal precio, ¿sí? Manejo todas las tablas al mismo tiempo y las correlaciono. Entonces eso lo utilizo yo cuando marco este check, que él me va a permitir generar informes con varias tablas dinámicas. Generalmente siempre se trabaja con una. Entonces, como en este caso, voy a dejar la configuración como está y le doy a aceptar. Miren qué pasa cuando le doy a aceptar. Él me abre una hoja de cálculo nueva, ¿sí? Que me le coloca hoja 6. Mi hoja de datos normal está aquí, que es hoja 3. Entonces voy a pasar esta hoja 6 para acá, que es donde está la tabla dinámica, en ese momento en configuración. Entonces, para la tabla dinámica, dentro de la configuración al lado izquierdo está lo que corresponde al área de trabajo de la misma tabla dinámica, y al lado derecho están los campos que se trabajan dentro de las tablas, ¿sí? Entonces, como en el caso de la base de datos, miren que tenemos código, nombre, departamento, cargo, delegación y sueldo. Si miran la tabla dinámica, me aparece código, nombre, departamento, cargo, delegación y sueldo, los mismos campos. En la parte de abajo me aparece la opción de más tablas en caso de que fuera a trabajar con más tablas, yo las puedo incluir ahí. Y debajo hay una opción que es bien importante que dice arrastrar campos entre las áreas siguientes. Eso para que lo tengan en cuenta. El recuadro donde dice filtros solamente lo voy a utilizar yo cuando voy a generar tablas dinámicas que tengan procesos de filtración. Como en el ejemplo que lo hice con la tabla de datos, que hice el filtro por departamento, ese campo departamento debería ir a filtros. Con relación a columnas y filas, es donde voy a colocar yo los datos que corresponden, digamos, a los datos secundarios de la tabla, ¿sí? Con relación a los títulos. Entonces yo puedo colocar, por ejemplo, nombre, departamento, cargo, delegación, ya sea por columnas o por filas. La ubicación ustedes se la dan
de acuerdo a cómo entiendan mejor el informe de la tabla dinámica, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo se ve haciendo el cambio entre columnas y filas. Y en la parte que dice valores, solamente deben colocar lo correspondiente a los valores, ¿sí? Solamente a lo que diga valores. Entonces, cuando yo hablo de los valores, estoy hablando de cantidades, estoy hablando de precios, estoy hablando de promedios, estoy hablando de cifras. Todo lo que tenga que ver con cantidades son valores. Solamente se va a utilizar esa categoría para ese tipo de datos. Entonces, si yo vengo y miro aquí, voy a hacer una prueba con esta tabla de datos y voy a hacer el filtro, así como lo hice inicialmente para los del departamento comercial, ¿sí? Voy a decirle al sistema que me cuente en este momento qué cantidad de personas hay del departamento comercial. Me dice que hay 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Para eso es que yo sugiero que la tabla de datos sea independiente de la tabla dinámica, para poder hacer la comparación de que lo que estoy haciendo con la tabla dinámica está correcto. Entonces, trabajo con los filtros y trabajo con la tabla dinámica. Digamos que la tabla de datos es la que me va a dar el pie para saber si la información que estoy colocando en la tabla dinámica está correcta. Entonces voy a la tabla dinámica y voy a generar el mismo informe. Entonces voy a decirle que quiero ver el nombre, voy a llevar el nombre a filas, y miren que ahí me aparece el nombre por filas, ¿sí? Quiero ver el departamento, entonces coloco el departamento, ahí me aparece el nombre del departamento abajo, ¿sí? Quiero ver el cargo, voy a colocar el cargo ahí abajito también, pero en este caso el departamento, como en el caso que estoy mostrando aquí, el departamento es el que está generando el filtro. Ese departamento de la tabla dinámica lo voy a arrastrar de aquí hasta filtro, ¿sí? Miren que me aparece acá arriba. Ahora quiero ver, además de eso, quiero ver el sueldo. Entonces, ¿ese sueldo a dónde tendría que arrastrarlo? A valores, ¿sí? Entonces él me está mostrando ahí todos los empleados, porque no estoy aplicando el filtro todavía. Entonces vengo a departamento y le digo que solamente muestre los de comercial, ¿sí? Si yo vengo y miro, deben ser los mismos 9 que me está mostrando en la tabla de datos. Aquí en este caso miren que él me está mostrando la suma de los sueldos, pero yo puedo generar el conteo de esos empleados cambiando los parámetros de configuración de ese total. Entonces, como ese total aparece aquí en suma, miren que aquí aparece suma de sueldos, yo voy a la flechita y le coloco configuración de campo de valor. En el campo de configuración de campo de valor me dice suma de sueldo, que es como viene por defecto configurada. Entonces yo le voy a decir que es cuenta, le voy a dar a aceptar. Entonces él aquí me está diciendo que hay 13 registros porque estoy mezclando lo que corresponde a los cargos, ¿sí? Si yo le coloco en la tabla dinámica, le quito los cargos, él me está mostrando que hay 13 que pertenecen a ese departamento comercial. Entonces ahí es donde puedo yo empezar a jugar con la tabla dinámica. Supongamos que ese nombre no lo tuviera yo en filas, sino que lo tuviera en columnas. Entonces lo cambio a columnas y miren cómo cambia la información. La información no cambia, cambia la estética de la tabla dinámica. Entonces por eso les digo que es trabajarla de acuerdo a como mejor se entienda. Cuando estén generando tablas dinámicas tienen que tener en cuenta que no es como a usted le guste, es como a la persona que la va a leer la sepa interpretar, ¿sí? Muchas veces los jefes son muy estrictos con eso. Si usted le lleva a un jefe una tabla dinámica así, de una firma un carta, papi, porque lo están despidiendo. Entonces es mejor empezar a trabajar con lo que tiene que ver con los campos de una manera organizada, para que la información se vea organizada. Pues miren, por ejemplo aquí los cargos los estoy colocando por filas y se alcanza a ver un poquitico más ordenado el tema de la tabla dinámica. Con relación a lo que tiene que ver con el gráfico, es simplemente lo mismo. Pues, de igual manera que en las tablas de datos, si yo quiero generar reportes por resultados, yo hago la misma operación. Después de que ya tengo la tabla dinámica hecha, la marco, le doy copiar y copio mi resultado en la parte de abajo, donde sepa que no me va a afectar
al momento de generar otra tabla dinámica, ¿sí? Pues, copio, y después de hacer la copia, si yo quiero, por ejemplo, generar un gráfico de este resultado, marco el rango de datos, me voy a insertar, y aquí donde dice gráfico recomendado le doy clic. Él automáticamente va a hacer un análisis interno y me va a sugerir un gráfico, ¿sí? En ese caso él me está sugiriendo ese gráfico. Pero si yo lo quiero cambiar, me voy a todos los gráficos y le digo que quiero ver los gráficos en área circular y en círculo 3D. Entonces él me genera el gráfico correspondiente a ese resultado que estoy mostrando ahí. ¿Listo? Y ya el resto es configuración y adornos que ustedes le quieran hacer al gráfico o a la tabla dinámica. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna?